Hablar de lazos de amor es hablar de todo lo que de alguna manera influye positivo o negativamente al interior de las familias y al interior de los matrimonios. Y hay un factor que afecta notablemente no solamente la formación de los hijos, sino también el desarrollo de las parejas. Muchas parejas se aferran de una forma absurda a roles estáticos, sin entender que los roles deben ser dinámicos. Hay una diferencia entre una cosa y otra. La sociedad en general, especialmente los contextos machistas y sexistas, generan la idea de roles estáticos. Los roles estáticos consisten en creer, en pensar, que de alguna forma extraña, los roles están supeditados a los sexos de una forma inamovible. Por ejemplo, una cosa que es típica, que he escuchado muchísimas veces: los hijos es problema de mujeres. Ellas se encargan de cambiar a los hijos, de atender a los hijos, jugar con los hijos, a alimentar a los hijos y atender a los hijos. No importa si la esposa tiene un trabajo y tiene que llegar a la casa a hacer una doble jornada, no importa. Para la mente estática, la mente estrecha, la mujer se encarga de los hijos. ¿Y los varones? ¿Dónde están? Hay varones que están ausentes. Y perdónenme, esos roles estáticos terminan por afectar todo. ¿En qué parte de la lógica, en qué estudio psicológico, en qué manual dice de que los roles son estáticos? En los manuales machistas y sexistas, que no son inteligentes, porque perdónenme, el machismo y el sexismo de inteligencia tiene muy poco. En la realidad, ¿qué se ha aprendido? Que las parejas que funcionan mejor, las parejas que se desarrollan mejor, las parejas que logran construir vínculos saludables, son aquellas parejas donde no existen roles estáticos, donde los roles son dinámicos y los roles van cambiando en función de los dones, de los talentos que tenga cada individuo y de los desarrollos que cada individuo va teniendo, porque tampoco los seres humanos somos estatuas, somos seres que estamos en proceso y tú vas aprendiendo, y a medida que vas aprendiendo y vas desarrollándote, entonces el rol también se puede ir flexibilizando. En nuestra casa hay roles que son dinámicos y hay roles que más o menos se mantienen en el tiempo porque están condicionados a los talentos y a los dones que tenemos, que no son iguales. Las parejas no son idénticas. El hecho de que a tu papá y a tu mamá le funcionó una determinada fórmula no significa necesariamente que esa fórmula va a funcionar en tu relación. ¿Por qué? Porque te casaste con otra persona y vives en otro contexto. Tienes otra edad, otra formación. Por lo tanto, tienes que definir cuál va a ser el rol que vas a ocupar dentro de tu familia. Y esto tiene que ver no con género, no con sexo, tiene que ver con talento, con don. Y los dones y los talentos son distintos. Recuerdo en un país X haber discutido con un varón al haberme escuchado, por ejemplo, que el dinero no debía manejarlo el marido, sino que el dinero debería ser manejado de manera consensuada por ambos. Y él vino muy molesto a decirme: ¿cómo se me ocurre decir eso? Eso es destructivo. El marido tiene que manejar el dinero porque ese rol se le asignó a él. Y dije: ¿de dónde sacó eso? Y me asumió un concepto religioso que no tiene ningún valor. Y le dije: no, eso es falso. ¿Qué tal si la capacidad de administración la tiene su esposa y no usted? ¿Qué tal si el genio financiero es su esposa y no usted? Estará perdiendo los dones y los talentos financieros de su esposa simplemente por su terquedad. Eso es absurdo. Ahora, si uno analiza a nivel mundial, los roles nunca han sido estáticos, porque tú cambias de una cultura a otra cultura y observas que la forma como los varones se comportan es distinta de un país a otro. ¿Y por qué? Porque las culturas varían. En un mismo país tú encuentras diferentes formas de resolver los dones y los talentos, porque
los roles van supeditados de una forma diferente. Si yo le hago caso al sexismo y al machismo, evidentemente el rol siempre va a estar en un contexto fijo. Si entiendo inteligentemente, a partir de una comprensión más adecuada del género, que los roles no están supeditados al varón o a la mujer simplemente por ser varón o mujer, entonces comprenderé de que hay formas de desarrollo diferentes, que pueden ser más sanas. Lo que nos interesa en este programa es hablar de relaciones saludables. No es saludable que de pronto alguien esté realizando algo para lo cual no tiene la competencia adecuada. Por ejemplo, hay varones que administran los recursos familiares, simplemente porque son varones. Todo lo que se gasta y lo que no se gasta, todo lo que ingresa a la familia, ellos definen. Pero son pésimos administradores porque no tienen la capacitación ni tienen la competencia para hacerlo, y a la inversa sus esposas sí lo tienen y se pierden a sí mismos de beneficiarse con ese talento de su esposa o de su esposo. Deberíamos cambiar el chip, deberíamos cambiar nuestra forma de enfocar las cosas. El atender niños no tiene que ver con ser varón o ser mujer, tiene que ver con nuestras capacidades, con nuestros dones. El atender la casa no tiene que ver con varón o con mujer, tiene que ver con dones y talentos. Cuando entendemos adecuadamente este proceso, entonces la relación de pareja evidentemente toma un cariz diferente, de respeto. Y es algo que nunca nos vamos a cansar de repetir. La base de la relación de pareja, la base de la relación familiar es el respeto. ¿Y qué es lo primero que tenemos que respetar de otra persona? Es la individualidad. El entender que somos distintos, que cada persona tiene capacidades diferentes, que cada individuo resuelve de forma distinta. Por lo tanto, tenemos que aprender a beneficiarnos como pareja y como familia de los dones y talentos de la pareja y de la familia. Cuando entendemos esto, entonces los roles son dinámicos. Y al ser dinámicos, entonces sí, verdaderamente podemos colaborar adecuadamente como varón y como mujer. Porque es evidente, los varones podemos realizar algunas acciones, pero no por ser varones, sino por la formación que tenemos. Y no todos los varones estamos capacitados para hacer lo mismo. Hay algunos que están más capacitados que otros para algunas áreas, que no tiene que ver con ser varón, tiene que ver con la formación que hemos recibido, con el temperamento y el carácter que tenemos, con las características que hemos heredado y adquirido, es decir, con toda la complejidad de nosotros como seres humanos. Yo conozco una familia, un matrimonio, donde la decoración de la casa la hace él. Y es espectacular, tiene un gusto extraordinario. Y la esposa ha aprendido a descansar en el esposo, porque ella sabe que él tiene una mejor capacidad estética que ella y lo hace muy bien. Y al hacerlo tan bien, desarrolla un clima familiar, un ambiente extraordinario. Cuando yo los conocí, los alabé y le dije, qué extraordinario que ustedes aprendieron a entender que tienen capacidades diferentes y la han desarrollado. Porque algunas mujeres se creen, por ejemplo, muchas que yo conozco, porque el sexismo se vive en ambos lados. Hay sexismo de mujer y sexismo de varón. Creen que ellas son las únicas que tienen la capacidad estética de poder determinar qué es lo que se hace, cómo se ordena una casa, cómo se lleva una casa. Y eso es falso. Esta cuestión no tiene que ver con ser varón o mujer, sino que tiene que ver con capacidades desarrolladas, aprendidas. Son capacidades que no son innatas, que se van desarrollando. Conozco otra familia donde siempre los hijos han sido atendidos por él, porque él tiene una capacidad extraordinaria para interactuar con niños. Así que ella ha descansado en él y esa familia se lleva estupendo y los hijos también lo han hecho estupendo porque han aprendido. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de generar relaciones saludables.
Se trata de generar al interior de la familia, al interior de la pareja, un ambiente sano, sin tensión, sin conflictos, sin esas problemáticas absurdas que se generan con ese tipo de actitudes. No, eso lo haces tú porque eres mujer, esto lo hago yo porque soy varón. Es absurdo. Porque tienes que hacerlo sí o sí porque eres varón o porque eres mujer. Tienes que aprender que los dones que tú tienes, los talentos que tú tienes, son distintos a los de tu esposa o de tu esposo, de tu pareja. Y al entender que son distintos, al respetar que son distintos, podrás crear un ambiente distinto al interior de tu relación, simplemente porque aprendes que unos tienen mayor capacidad para resolver en un sentido y otros en otro sentido. Cuando se incorporan hijos a la familia, es lo mismo. Yo conocí una familia que descubrieron en la adolescencia, bueno, ya se habían dado cuenta antes, que su hijo tenía una capacidad económica y de una mente financiera extraordinaria. Así que a la primera oportunidad, cuando el niño ya llegó casi el último año de secundaria, le encomendaron la administración de la empresa familiar, porque el chico tenía una capacidad extraordinaria. Y el padre me decía, él hace lo que yo me he demorado años en aprender, él lo hace de una forma rapidísima y logrado. Entonces, también esto de los roles también puede trasladarse a los hijos, si somos sabios en entender que todos tenemos diferencias individuales y esas deben ser aprovechadas para el bien de todos.